Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar conmemorando el Mes del Corazón. Dejo con ustedes a la doctora Dinora Sandoval, jefe de la Unidad de Imagen Cardiovascular en CT Scanner San Ángel. Adelante, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Vero. Gracias a todos por conectarse. Sé que de repente puede ser un poco complicado, pues por todas las actividades que tenemos el día a día. El día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante. El título de este webinar es Del diagnóstico a la estrategia, la angiotomografía y el FFR como en la intervención coronaria. Y esto, pues porque en este mes queremos recordar pues, el mes del corazón y sabemos que la revascularización percutánea moderna ha ido cambiando y se ha vuelto mucho más compleja cada día, ¿no? Desde ya no solo es la implantación de stents, sino se ha convertido en un proceso guiado por medio de información detallada, por medio de la angiotomografía coronaria, del FFR o de incluso algunas otras herramientas invasivas como el IBUS, la tomografía de coherencia óptica. Esto permitiendo que podamos caracterizar con mayor precisión. Entonces, el día de hoy nos gustaría hablarles de estas herramientas no invasivas que tenemos a la mano para poder tomar las mejores decisiones respecto a nuestros pacientes. Para esto, tengo el gusto de presentar a la doctora Nelcy González Ramírez. Ella es médico adscrito al Servicio de Imagen Cardiovascular de CT Scanner Lomas Altas y nos va a platicar un poco sobre la angiotomografía de arterias coronarias en la era de la intervención, más allá de la anatomía. Muchas gracias, doctora Nelcy, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Dinora, por permitirnos este espacio y a ustedes por estar aquí con nosotros. Pues bueno, vamos a comenzar con el primer tema de nuestra reunión, que es precisamente titulado Más allá de la anatomía, en la era intervencionista de la imagen cardiovascular. Entonces, para comenzar, quiero llamarlos a reflexionar acerca de cómo desde que estamos en esta área de imagen cardiovascular, toda la evolución ha hecho que nosotros cambiemos la perspectiva para poder ofrecer diferentes técnicas a los pacientes. Ya no solamente nos estamos quedando con la evaluación anatómica adecuada, eso ya tenemos algunos años haciéndolo, donde podemos identificar con claridad cuál es el origen de las arterias coronarias, si existe alguna lesión, dónde está ubicada la lesión. Podemos ya determinar el grado de estenosis de esta lesión, como la lesión que estamos viendo acá en esta arteria. Y nosotros luego podemos identificar incluso si en esta arteria revestida con stent, el stent se encuentra permeable o si se encuentra con alguna lesión que pueda ocluir la luz de este vaso. Pero no solamente nos debemos quedar allí, porque no es suficiente hablar nada más de las lesiones coronarias y la parte anatómica, sino necesitamos además determinar si existe alguna estenosis o alguna lesión de estas arterias coronarias que se esté relacionando con algún problema funcional. Y para eso, entonces, es donde vienen a pues, ayudarnos las diferentes técnicas con las que contamos para determinar esto. Y podemos comenzar entonces preguntándonos si hoy día una estenosis del 70% o mayor, que ya se considera severa o significativa, siempre requiere una intervención, siempre requiere abrirse este vaso o no sucede de esta manera. Normalmente lo que estamos acostumbrados a desarrollar en los últimos años es acompañar esta evaluación anatómica con una exploración funcional, basándonos en el gol estándar o en el método de referencia que es la reserva funcional, el FFR invasivo, y a través de este nosotros podemos determinar si el paciente tiene una lesión que tenga un compromiso funcional o no. Entonces, podemos decir que hoy en día lo que puede guiar nuestras decisiones
es precisamente esta repercusión funcional. Anteriormente contábamos con diferentes métodos de imagen, como el ecocardiograma. Allí podríamos determinar si tenía el paciente trastornos de cinesia, si había disfunción sistólica. Los métodos invasivos que se utilizaban también como diagnóstico, como la coronariografía diagnóstica y el score de calcio. Las técnicas que vienen a complementar toda esta evaluación anatómica que vamos a profundizar en los siguientes minutos van a ser precisamente esta evaluación del FFR a través de tomografía y la perfusión por resonancia magnética, la tomografía dinámica o la tomografía con perfusión en estrés farmacológico, para lo cual utilizamos diferentes drogas para poder crear este ambiente controlado dentro del laboratorio de tomografía y la fusión de tomografía con PET. Entonces, la imagen dejó de ser pasiva. Hoy en día es activa en la toma de decisiones. Nosotros ya podemos inferir si este paciente, aun cuando tenga una lesión coronaria significativa, necesita que ese vaso esté abierto o tiene una mejor sobrevida ya demostrada una vez que este paciente tiene tratamiento médico o conservador. Por lo tanto, en este momento nosotros queremos predecir, queremos cuantificar y queremos tratar de simular lo que podría suceder en un escenario real en cualquier paciente que se acompañe con estos dos elementos, tanto con la estenosis coronaria como con un trastorno funcional en este sitio de estenosis. Y existen diferentes trabajos que nos han ayudado a definir esto, la utilidad enorme que tienen todas estas pruebas funcionales para poder tomar decisiones. Uno de esos trabajos es el que estamos viendo ahora en la gráfica. Podemos observar en este trabajo multicéntrico donde se evaluaron 1.293 lesiones en 918 pacientes, se hizo el seguimiento en un año y se determinó que en aquellos pacientes en los cuales se hacía una intervención percutánea diferida, o más bien se difería este procedimiento, aun cuando el paciente tuviese estenosis coronaria anatómica significativa, sin embargo, si se acompañaba con un FFR normal o mayor de 0,8, observemos cómo la línea verde se acompaña de una mayor sobrevida y esto con significancia estadística cuando se compara con aquellos pacientes en los cuales se les hacía intervención coronaria aún con un FFR que se encontraba normal. Entonces, lo que quiere decir que definitivamente ya estamos viendo las estadísticas, esto ya tiene algunos años, donde necesitamos tener esta combinación o exactamente definir si el paciente tiene lesiones coronarias y para esto pues nos estamos ayudando con estas técnicas funcionales. Vamos a ver nuestro primer caso. Este caso es un ejemplo de estas técnicas de imagen avanzadas que se utilizan. En este caso, lo que utilizamos fue FFR para la evaluación de un paciente masculino de 70 años de edad con enfermedad coronaria significativa. Aquí podemos ver el vaso donde determinamos que existió una lesión calcificada, densa, semicircunferencial, que ocasionaba desde la evaluación anatómica una estenosis mayor del 70%. Este paciente, aquí vemos las imágenes a su izquierda en reconstrucción volumétrica, imágenes biplanares a la derecha, y observamos la misma imagen como anatómicamente podemos estar más o menos en la vía de que esta lesión tiene significancia estadística. Sin embargo, cuando se hace la evaluación a través de estos algoritmos y utilizando pues distintas herramientas de inteligencia artificial y de postproceso y algoritmos matemáticos, podemos definir que esa lesión no se acompañaba de ningún parámetro anormal en la medición del flujo de reserva funcional. Entonces, este paciente que fue visto con esta lesión ya lleva un año asintomático y se decidió dejar al paciente sin intervención percutánea aún
cuando existía una lesión coronaria significativa, que anteriormente ya solamente el hecho de tener esta lesión nos hubiese conducido a nosotros como cardiólogos a hacer una intervención y abrir ese vaso. Nuestro segundo caso es una paciente femenina de 68 años de edad con enfermedad coronaria significativa. Esta paciente tenía una lesión en la descendente anterior, aquí lo podemos ver, no se observa muy clara esta lesión porque recordemos que para hacer esta estimación debemos de elección usar imágenes biplanares, que son las que son precisamente la que estamos viendo en tonos de grises a su derecha, debido a que la reconstrucción que hace estas imágenes en 3D o tridimensionales utiliza la pared externa del vaso y pues se puede reconstruir con las placas de calcio y pareciera que no tuviese una lesión tan importante como la que estamos viendo a la derecha, donde sí efectivamente es una lesión significativa de la descendente anterior. Esta lesión en esta ocasión fue evaluada a través de un estudio de perfusión por tomografía y en este caso, pues sí hubo un hallazgo positivo justamente en las caras donde existe compromiso por la estenosis coronaria que estábamos viendo, que era la cara anterosectal, la cara inferosectal y la cara sectal apical. Además de ello, también podemos ver que los flujos estaban ligeramente disminuidos en la cara anterior. Y esto se asociaba con la imagen que estamos viendo a la izquierda, donde en los mismos segmentos del septum y un poco en la cara anterior se encuentran los tiempos prolongados, los tiempos de tránsito prolongados. Entonces, este es un caso donde efectivamente pues encontramos las dos variables necesarias e importantes para determinar si el paciente tiene una lesión coronaria que requiere intervención. Por lo tanto, este paciente fue llevado a revascularización percutánea con stent. Además de esto, debemos mencionar que el avance en estas técnicas de imagen nos ha permitido no solamente ver la imagen, tomar la radiografía o la fotografía de la imagen, sino que también nos ha permitido ayudar a planificar procedimientos, evaluar los riesgos y guiar accesos, tanto para procedimientos de oclusión de orejuela, procedimientos de implantes valvulares como el TAVI, donde es fundamental el uso de tomografía para poder definir si estos pacientes tienen alguna limitación para ir a este procedimiento y poder ayudar a predecir exactamente si existen probabilidades de complicación y si el paciente pues tiene, es candidato a diferentes tipos de válvulas o no. Y pues en este caso volvemos al mismo tema. Nosotros estamos haciendo una imagen cardiovascular activa en este momento porque justamente estamos allí tratando de ayudar en la manera de lo posible pues a los intervencionistas para poder conseguir los mejores resultados. Y finalmente, pues podemos decir que este uso de inteligencia artificial dentro de los softwares de postproceso o de adquisición nos ha ayudado a trabajar en conjunto con la hemodinamia o la cardiología intervencionista para tratar de hacer simulaciones y fabricar una medicina personalizada de acuerdo a cada caso. Esto a través de simulación hemodinámica en modelos de 3D, que ya pues se está realizando. Esto no es nada del futuro, esto es la actualidad. Además de esto, la inteligencia artificial nos ha permitido tratar de identificar si existe predicción de eventos adversos y nos ayuda a hacer una planeación virtual del procedimiento intervencionista. En conclusión, la anatomía es solo el comienzo. La función guía la intervención y la colaboración entre el imagenólogo cardiovascular, los radiólogos y los cardiólogos clínicos e intervencionistas mejora finalmente los resultados de los pacientes. ¿Estamos listos para integrarlas a nuestra práctica diaria? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Gracias por la información que nos compartes. La verdad es que bastante
Interesante, bastantes nuevas cosas que tenemos que saber, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre FPR por tomografía. El doctor Axel Irán Hernández Pineda, él es médico adscrito de imagen cardiovascular, el CT Scanner de México en la colonia Roma. Él nos va a hablar sobre FPR-CT, cuando la función cambia la estrategia. Muchas gracias, Axel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora Sandoval, por la invitación. Un segundo, estoy tratando de poner la presentación. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la misma línea que ya ha iniciado la doctora Nancy González. Vamos a hablar sobre FPRCT y principalmente cuando la función cambia la estrategia. No tengo conflictos de interés para esta plática y hablaremos realmente de tres puntos importantes. Bueno, dos inicialmente. Hablaremos de la exactitud diagnóstica de esta prueba y en un segundo plano la estratificación del riesgo que podemos hacer con este tipo de pruebas y finalmente un poco para afianzar el conocimiento aplicaremos lo que hemos aprendido con un caso clínico e índice. Entonces, pues vamos a ello. Hablaremos primero sobre la exactitud diagnóstica de esta prueba conocida como FPRCT, que realmente esta es una prueba que utiliza la dinámica de fluidos computacional, no es una prueba que requiera administración de medicamentos de mayor exposición de radiación, realmente se utilizan las imágenes nativas del paciente, de la angiotomografía, el estudio anatómico, para hacer un análisis de esta dinámica de fluidos y que actualmente ya se utilizan modelos mediante Deep Learning para poder determinar si estos pacientes presentan una alteración hemodinámica a nivel coronario. Y bueno, ¿qué nos aporta esta herramienta? Pues ya se sabe desde hace varios años que el FPRCT incrementa la especificidad como tal de la angiotomografía coronaria. Realmente la angiotomografía coronaria es una prueba muy buena, tiene un valor predictivo negativo y una sensibilidad muy alta. Sin embargo, lo que le aporta el FFRCT a esta prueba es que le agrega la parte funcional a la parte anatómica y con esto aumenta la especificidad de la prueba. Ya desde hace años, ya varios estudios han validado esta prueba, como tenemos el estudio pivotal, el Discover Pro del 2011, en el cual, como podemos ver, se comparó al FPR, que es el estándar de oro es el estudio intracoronario de la evaluación hemodinámica de las presiones mediante guías de presión de las arterias coronarias contra el FPR o contra la anatomía coronaria. Y como podemos ver en las curvas en estas gráficas de área bajo la curva, podemos ver cómo aumenta el rendimiento diagnóstico de la prueba, tanto lo podemos ver como por vaso sanguíneo como por paciente. Si vamos a ver las tablas que nos hablan del performance de esta prueba en comparación con la anatomía coronaria, podemos ver que realmente aumenta la exactitud de la prueba, aumenta la especificidad e incluso el valor predictivo positivo. Y esto lo vieron tanto por vaso sanguíneo como en el análisis por paciente. Y en un análisis más específico de esta corte de pacientes de los vasos sanguíneos que tenían lesiones intermedias, que son las más difíciles de estratificar en los pacientes, estas que tienen estenosis de un 50 a un 69% y que abarca un poco menos de la corte de este estudio, pues lo que observamos es que realmente la exactitud diagnóstica de la prueba se mantuvo aproximadamente en un 83%, pero aumentó todavía más la especificidad de la prueba hasta un 88%. Y eso que los cuatro falsos negativos de este estudio realmente estaban en la zona gris, que ya hablaremos un poco más de ello. Entonces, realmente nos ayuda bastante a estratificar estas lesiones. Y esto realmente se ha visto, se ha demostrado en estudios posteriores como el de facto en el 2013 y el NXT en el 2014, en el cual se enfocaron precisamente en este tipo de lesiones, en las lesiones intermedias. En el de facto en el 2013 eran 82 pacientes con lesiones intermedias, en el cual, como podemos ver otra vez de nueva cuenta, el área bajo la curva realmente para el diagnóstico de lesiones obstructivas mejoró bastante el rendimiento de la prueba con un índice de reclasificación neta bastante bueno y que fue estadísticamente significativo. Así como podemos ver en el NXT, en el cual incluyeron a pacientes en todo el espectro de lesiones, pero en su mayoría con lesiones intermedias, en la cual podemos ver que realmente de igual forma no es un 100% como todos quisiéramos, pero realmente mejora bastante el rendimiento diagnóstico de lesiones obstructivas en los pacientes
que tienen estenosis o que tienen estenosis más del 50%. Entonces nos ayuda a identificar a los pacientes que tienen una lesión obstructiva que sea más factible o que sea necesaria tratar. Y bueno, quitándole un poco de estos números, bueno, de estas estadísticas, ¿qué tanto se parece el FPR intracoronario al FPR-CT? Bueno, realmente en esta gráfica de Blanalma podemos ver que realmente el bias o la diferencia media de esta prueba es realmente baja de 0.03. Entonces, realmente hay bastante concordancia entre el estudio estándar de oro y esta prueba que utiliza modelos de inteligencia artificial para determinar el compromiso de los vasos coronarios. Y bueno, comparándolo también con otras pruebas, podemos ver en este estudio, en el Pacific del 2019, en el cual, en un análisis post-hoc de estos pacientes, que bueno, realmente son pacientes que se presentan en el día a día en la consulta, pacientes sintomáticos con una probabilidad intermedia y con una fiebre normal. Entonces, no sabemos que realmente qué prueba es, cuál es la mejor prueba que le puedo hacer al paciente. Realmente en este estudio, como podemos ver en esta gráfica de área bajo la curva, podemos ver que realmente es el FPR con anatomía coronaria que le gana a realmente con un 0.94 de exactitud diagnóstica frente al PET, a la anatomía coronaria e incluso al SHRE. Pues ya sabiendo esto de la validez de esta prueba, pues vamos ahora a ver un poco sobre la restratificación de riesgo con este tipo de prueba. Con la finalidad de valorar el efecto que tiene la prueba de FPRCT en la decisión terapéutica, bueno, se realizó este estudio en el 2015 del Platform, en el cual, bueno, se incluyeron 584 pacientes, de igual forma muy similares al estudio previo, adultos sintomáticos, sin historia cardiovascular previa, con una probabilidad intermedia de enfermedad arterial coronaria. Y lo que hicieron básicamente fue dividirlos en dos grupos. Lo dividieron en un grupo en el cual se les llevó a una prueba funcional y otro grupo al cual se les llevó a angiografía coronaria de manera directa. En estos dos grupos, en estas dos cortes, lo que se decidió fue a la mitad de cada grupo se les llevó un FFR. Y entonces, bueno, se determinó qué pasó con estos pacientes, qué decisiones se tomaron. Como podemos ver en la gráfica, en las gráficas de barras en el lado A, este es el grupo en el cual se hicieron las pruebas funcionales o de manera estándar pruebas funcionales. Y el otro grupo, bueno, la otra mitad de la población o de la corte se le hizo FPR y podemos ver realmente que los resultados son bastante similares. Una cantidad muy similar de pacientes no se llevaron a angiografía coronaria, puesto que la prueba funcional o el FPR realmente no dictaba que debían tratarse esas coronarias. Y si lo evaluamos en comparación con aquellos pacientes que fueron llevados directamente a angiografía coronaria, en el grupo en el cual se hizo un tratamiento usual, que fue llevarlos a angiografía coronaria, podemos ver realmente la proporción de pacientes que no tenían lesiones coronarias obstructivas en comparación con aquellos a los cuales se les hizo FFM. Realmente hay una gran proporción de pacientes en las cuales realmente no se les requirió realizar una angiografía coronaria porque realmente el estudio de FFR no dictaba el hacerlo. Y con esto observamos que realmente hubo una reducción de un 61% de angiografías coronarias en este estudio. Y bueno, lo más importante es, bueno, a lo mejor reduzco la cantidad de angiografías coronarias, pero ¿qué pasa con los desenlaces? ¿Realmente pongo en riesgo a estos pacientes? Realmente a 90 días del estudio realmente no se presentó ningún evento. Entonces, a corto plazo esta prueba parece ser bastante segura. En otro estudio, en el Advance 2018, que es un estudio de Real World Study, en el cual se intentó determinar qué se estaba haciendo realmente con el MFR en el mundo real, sin tomar o sin decirle a los clínicos qué hacer con el paciente respecto a los resultados de FFR. En este estudio, bueno, se incluyeron a estos pacientes sintomáticos que contaban con una angiografía coronaria que presentara enfermedad arterial coronaria con estenosis mayor de 30. Antes de hacer el FPR, se les pidió a los clínicos que determinaran qué iban a hacer con estos pacientes con enfermedad arterial coronaria y realmente hasta el 60%, casi el 60% de los pacientes todavía se necesitaban más pruebas para poder determinar un tratamiento. Posterior a realizar el FFR, se les enseñó los resultados, no se les indicó una pauta terapéutica o algo, solamente se les enseñó los resultados y se vio que esta duda, bueno, realmente la duda de qué hacer con esta anatomía coronaria bajó hasta un 3% de los pacientes. Entonces, en global se vio que hubo una reclasificación de los pacientes hasta un 64% en cuanto a qué hacer o la duda que existía conforme a qué tratamiento llevarlos. Y algo muy importante es que también en este estudio a 90 días realmente no se presentaron desenlaces adversos.
Entonces, a corto plazo podemos ver en los estudios que realmente no hay, bueno, es una prueba bastante segura para la toma de decisiones terapéuticas. Y bueno, ¿qué impacto tiene tener estos resultados de FFR a largo plazo? Podemos ver en el mismo estudio Advance en el 2020, que se hizo un seguimiento a un año, podemos ver que realmente los pacientes que tenían un FFR menor de 0,8, que es lo que se ha estado utilizando, lo que es el punto de corte que se utiliza generalmente en estos estudios, que estos pacientes realmente tienen peores desenlaces que los pacientes que presentan un FFR mayor de 0,8 y aunque estos dos grupos realmente presentaron una tasa de eventos bastante baja. En este otro estudio, en el 2018, Norgard, en un registro en Dinamarca, también, evaluaron a 2 años en estos pacientes con FPR mayor de 0,8 o menor de 0,8, que incluso algunos que fueron tratados o no tratados, cómo les iba prácticamente a 3 años. Y lo que vieron es que en los pacientes que tenían estenosis coronaria menor de 30%, era muy similar el desenlace a tener un FPR mayor de 0,8. Claramente, los pacientes que tenían un FPR de menor de 0,8 que fueron llevados nada más a tratamiento médico. En esta gráfica podemos ver que es la línea puntada gris, son los que mayor presentaron desenlaces adversos. Entonces, realmente, nos da pauta de decir que estos pacientes realmente son los que deberían tratarse cuando presentan estos parámetros a nivel de FFR, porque realmente es una prueba bastante buena para decidir qué hacer con los pacientes. Y finalmente, en el seguimiento más largo que hemos visto es en el NXT, que es el estudio inicial que les había comentado, en un seguimiento a 5 años. De igual forma, vimos que el FPR menor de 0,8 son los pacientes que presentan mayores desenlaces adversos. Y como podemos ver, aquellos con un FPR mayor de 0,8 son los que menos. Y bueno, aunque presentaron algunos eventos adversos, realmente estos fueron estos fueron realmente presentados con base en necesidad de revascularización, pero realmente los pacientes con un FFR normal, realmente a 5 años en esta corte, no presentaron realmente eventos de muerte cardíaca o infarto agudo al miocardio no fatal. Y bueno, con toda esta información, ¿qué nos dicen actualmente las guías? Realmente la última guía americana de dolor torácico de la doctora Marta Gulati realmente eh, pauta a la tomografía computarizada de elección para tanto las pruebas funcionales como anatómicas para hacer una evaluación de los pacientes que tienen dolor torácico, incluso los pacientes que tienen pruebas funcionales que no son concluyentes o que tienen un riesgo, ahora sí que denominado ligero. Esos pacientes también pueden ser candidatos a una tomografía coronaria. Sin embargo, ellos sí hacen una recomendación en cuanto al FFR en aquellos pacientes que tengan estenosis de 40 a 90%, pues ahora sí que para tomar una mejor decisión en estos pacientes, pues el FPRCT puede ser una opción viable para ayudarnos a tomar una mejor decisión. Y bueno, realmente las guías europeas realmente en el año pasado realmente no establecen un panorama en cuanto al FFR, establecen que los pacientes de riesgo bajo moderado realmente hacer la angiografía coronaria es una recomendación 1A y únicamente establecen que realmente el FFRCT puede ayudarnos a discernir si el paciente requiere ser llevado a cateterismo coronario para determinar la anatomía, mejor las lesiones y determinar si van a tratarse estas lesiones. Y ya para finalizar, vamos a ver un caso clínico índice que, prácticamente lo vimos hace prácticamente dos semanas, que es muy representativo de cómo podemos utilizar el FPRCT en la práctica. Es un paciente masculino de 61 años de edad con antecedente de hipertensión, dolor atípico y que realmente, la prueba inicial que se hizo fue un calcio score, el cual inicialmente, salió con una calcificación muy severa de las arterias coronarias. Por lo tanto, se decidió llevar o ampliar el estudio con una angiotomografía coronaria. Realmente el paciente salió con lesiones de múltiples vasos, pero estas entrando en el rango intermedio de las lesiones. La coronaria derecha del segmento medio, una lesión del 60, generalmente decimos 60-70%, la descendente anterior igual con lesiones intermedias y tenía un ramos también con una lesión intermedia. Entonces, pues queda la duda, ¿no? Si somos muy absolutistas, muy puristas, pues realmente este paciente no lo deberíamos tratar, pero si el paciente presenta sintomatología típica, queda la duda bastante si la anatomía coronaria es suficiente o si realmente hay que tratarlas todas, ¿no? Entonces, en este paciente se decidió realizar una FFRST y, de manera inicial o de manera
Bueno, ahora sí, en la primera vista podemos ver realmente cuál es el vaso que realmente está condicionando mayor compromiso hemodinámico, como podemos ver por la colorimetría, la descendente anterior, que tiene ya un rango de FFR más bajo. Entonces, pero bueno, se hace un análisis completo de cada vaso principal y realmente la coronaria derecha, en el análisis 1 o 2 centímetros posterior a las lesiones, no se presentan con rangos de FFR bajos, de 0,92. De igual forma, el ramos intermedio tampoco tenía un FFR realmente bajo para decir, bueno, hay un compromiso hemodinámico. Lo interesante de lo que pasa con la descendente anterior es que este paciente tenía un FPR posterior a la lesión de 0,79, pero hay otras cuestiones que se toman a consideración. También se debe tomar a consideración la sintomatología del paciente, la cantidad de territorio irrigado por esta arteria, qué tan proximal es la arteria y, bueno, las características de la placa, si es una placa de alto riesgo. Otra característica que tomamos en cuenta en el FPR es, bueno, realmente cuál es el gradiente que se presenta a nivel proximal y a distal, y está ya validado que un gradiente de 0,12 o más es indicativo de que hay un compromiso hemodinámico de esta arteria. Entonces, en este paciente se concluyó de 0,12 el delta de FPR, y por lo tanto se le recomendó o se le hizo el comentario al médico de que esta era una prueba isquémica positiva según el CARTRAS 2.0. Y bueno, pues ya para concluir, los mensajes para llevar a casa. El FPR proporciona una valoración fisiológica objetiva de la severidad funcional de las estenosis coronarias intermedias, complementando la evaluación angiográfica convencional. Y las estrategias de revascularización guiadas por FPR-CT permiten una selección precisa de los pacientes con un mayor beneficio de la misma y con menor riesgo de eventos adversos y desenlaces clínicos equivalentes o superiores. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Axel, por la presentación. Eh, Creo que todo súper claro, nos ayuda bastante para entender pues estas herramientas, ¿no?, que tenemos a la mano y cómo reestratificar a estos pacientes en los que tenemos ciertas dudas o que podemos tener limitantes en la tomografía, como las placas densamente calcificadas, ¿no?, que solemos sobreestimar muchas veces. Y por ahora, para concluir, vamos a tener a la doctora Liliana Zarco García. Ella es también cardióloga, especialista en imagen cardiovascular, que trabaja en CT Scanner también de México, y nos va a hablar sobre el tema de la integración de la angiotomografía y el FFRCT para la planeación de la intervención coronaria. Muchas gracias, doctora Lili, por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches, doctora Dinora. Muchas gracias. Pues un gusto estar otra vez aquí con ustedes. A mí me toca hablar un poco, hacer como un poco un resumen de lo que ya nos presentaron los doctores. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poco del estudio, lo que sucede del estudio desde que nosotros adquirimos una angioTAC de coronarias hasta la sala, cómo podemos integrar todo eso. Entonces ya nos comentaba la doctora Nelson en su charla que la quitomografía computada de arterias coronarias tiene ciertas ventajas y limitaciones. Por nombrar algunas o las más importantes, pues ya comentamos que es una evaluación no invasiva, que tiene un alto valor predictivo negativo, que nos da una información específica, anatómica de cada vaso, pero tiene ciertas limitaciones. Ya veíamos también que el grado de estenosis no siempre correlaciona con la significancia funcional. De hecho, hay estudios en los que hasta el 50% de las lesiones que nosotros dictamos como significativas no tiene significancia hemodinámica. La presencia de calcio coronario de enfermedad calcificada severa también disminuye nuestra certeza diagnóstica, ya que tendemos a superestimar el grado de estenosis. Y pues esto que ya también les platicaba el doctor Axel, de qué sucede en las lesiones intermedias. Entonces, de todo esto, ya de los varios estos extras que tenemos que se puede agregar a una angiotomografía de arterias coronarias, pues el tema de hoy es evaluar la reserva de flujo fraccional por tomografía computada, que ya decía el doctor Axel, esto lo hacemos a través de las imágenes que ya adquirimos en la angiotomografía. Es importante recordarles que no requiere otro estudio, no requiere el paciente regresar con nosotros. Con esas imágenes se hace el postproceso del FPR. Ya veíamos también estas gráficas en las que se ha hecho la correlación entre el FPR invasivo y el por tomografía, y la correlación es muy buena. Sí hay una cierta tendencia a sobreestimar el grado de significancia por el FPR por tomografía, pero en realidad no ha sido significativo.
y el grado de mejora que presenta tanto en la exactitud diagnóstica, la sensibilidad, la especificidad, versus a solo evaluar con la angiotomografía de arterias coronarias, pues es bastante amplia. Gráfica, esto es un metaanálisis de 5 estudios que se hizo donde evaluaron el FFR invasivo versus el FFR por tomografía, por lesión, por paciente, y en ambos se vio que una precisión general de 82% entre la evaluación invasiva y la evaluación por tomografía. En las lesiones intermedias, que es uno de nuestros limitantes, por decirlo de alguna forma, ya se han hecho también estudios, como les comentaba ya también el doctor, en las que se han pareado cara a cara el FFR por tomografía, el FFR invasivo, y solo medir la estenosis por angiotomografía coronaria, solo el anatómico, y en todos los ámbitos, tanto por precisión, sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo, en todas ha sido mejor el uso de FFR por tomografía, perdón, y que tiene una correlación muy amplia con el FFR invasivo. Estos son un par de ejemplos de este estudio de facto que ya también nos platicaba el doctor Axel en algún momento, de pacientes que se analizaron por angiotomografía, en los que las lesiones se quedaron intermedias en un rango entre 30 y 50, se realiza el FFR salió negativo con más allá de 0.8, y cuando se hace la angiografía invasiva, la lesión le dan ellos un poco más de grado de estenosis, 50-69, pero sigue siendo en rango intermedio. Cuando se hace el FFR invasivo, también negativo, 0.88. Entonces vemos cómo correlaciona nuestro FFR por tomografía no abortada. Este es otro ejemplo en el que, al contrario, la lesión por tomografía básicamente es el mismo grado de estenosis, 31-49, por angiografía invasiva también 50-69, que se queda en rango intermedio, y el FFR francamente positivo, 0.71, y el invasivo 0.74. La otra gran limitante que tenemos nosotros en la angiotomografía de arterias coronarias es la enfermedad calcificada. ¿Y esto por qué? El calcio coronario tiene muchos efectos a nivel vascular. Disminuye la distensibilidad del vaso, crea que cuando el vaso se trata, al momento de colocar el stent hay una expansión asimétrica, sobre todo en estas placas que son excéntricas. Puede predisponer también a disección coronaria, incluso depende de qué tan denso esté el calcio, qué tan circunferencial sea, puede dificultar incluso el paso de los dispositivos, va a afectar la integridad de los struts, y todo esto condiciona, que es por algo, es el marcador más importante de su expansión del stent. Entonces, dado esto y los numerosos efectos a largo plazo que tiene la enfermedad calcificada en un paciente incluso ya tratado, se ha tratado de evaluar mejor la estabilidad del calcio por imagen. Esto para determinar si el paciente requiere o va a requerir durante la intervención terapias modificadoras de la placa. Tenemos varias modalidades de imágenes para adquirir esto. Las tres que tenemos a su derecha de la pantalla pues son invasivas, la angiografía, por IBUS y por OCT. Y si ven todo lo que tenemos que determinar o que le tenemos que analizar a una placa, el arco de calcio, el grosor, la longitud, la densidad, se puede hacer por estas tres, pero también lo podemos hacer por angiotomografía de arterias coronarias. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos características de escribir. Todo esto se ha trasladado desde los estudios de IBUS y OCT hacia la tomografía. Y lo que queremos saber es que tanto nosotros, o lo que nosotros podemos decir en el estudio tomográfico, se puede correlacionar con lo que ven los intervencionistas durante el procedimiento. Entonces, necesitamos describir la morfología de la placa, si la placa es calcificada o parcialmente calcificada o mixta, la longitud total de la placa, pero también de esa longitud total, cuál es la longitud del componente calcificado y los diámetros tanto distal, proximal como el interlesional, el grado de. Y esto viene pues de la longitud que utilizan en los intervencionistas, donde tenemos que describir lo que ya les comentaba. ¿Y esto para qué? Porque como decíamos, el calcio coronario es el principal factor predictor de su expansión del stent. Pero además también se ha visto que si tomamos en cuenta ciertos puntos, podemos nosotros definir si este paciente y ese vaso, esa lesión va a requerir utilizar terapias modificadoras de la placa. Entonces, por IBUS
los intervencionistas tienen estas 4 modalidades que debemos describir en una placa. ¿Qué tanto del área seccional transversal del vaso ocupa el calcio o el arco de calcio? Si ocupa más de 270 grados, si tiene nódulos de calcio, el diámetro del vaso, la circunferencia del calcio, si el calcio es circunferencial, vaya. Y por OCT también tenemos cortes para el ángulo de calcio, que tanto ocupa de la circunferencia del calcio, el grosor máximo de la placa y la longitud. Entonces, debido de todo este análisis, ellos pueden decidir, o podemos apoyar a decidir, si el paciente va a requerir solo terapias modificadoras de la complianza de la placa, como balones de corte, o terapias que necesitan reducir el volumen de calcio, como rotoablación. Entonces, ahora como nosotros conocemos como imagenólogos cardiovasculares que la tomografía de arterias coronarias tiene limitación, sobre todo en estos pacientes con mucho calcio, hemos tratado de agregar a la interpretación de otros estudios más información. Esta información que acabamos de ver, porque sabemos que en grado de estenosis podemos superestimarlo, pero tal vez podemos utilizar otras herramientas como el FFR y una evaluación más avanzada del calcio para, ayudar al tratante a planear el procedimiento desde antes, y tal vez 2, decirle, tal vez valga la pena que a esta lesión sí le haga imagen intravascular. Entonces, como veíamos, nosotros en la Angiotax también podemos medir tanto la longitud como el grosor, como el arco de calcio, pero además podemos agregar una medición más, que es la densidad de la placa. ¿Qué tanto se ha correlacionado? Ya tenemos estudios pareados entre pacientes que se les hizo angiotax coronaria, se les hizo OCT, y vemos que tanto el arco de calcio, el grosor de la placa y la longitud fueron muy similares. Había una fuerte correlación entre la OCT y la angiotax coronarias, y que no encontraron diferencias significativas en el área mínima luminal. Evaluar la severidad en relación a qué tanto de la circunferencia del vaso ocupa el calcio o el arco de calcio. Se dividió igualito como se hace en la OCT y en el IBUS, entre placas que tenían un calcio único, que ocupaba menos de 90 grados, placas que ocupaban entre 90 y 180, entre 180 y 270 y más de 270. Y en este estudio, que se evaluaron 116 lesiones en 104 vasos, se vio que hubo 3 predictores de que el paciente requiriera, o que esa lesión requiriera, terapia modificadora de la placa. Uno, la densidad del calcio. Aquellas placas que tuvieron densidad mayor a 453 unidades de Armstrong requirieron terapia con rotoablación, cuando la longitud de la placa densamente calcificada fue mayor a 20 milímetros, y cuando el arco de calcio ocupaba más de 270 grados de la área seccional transversal. Pero además, demostró ser el predictor independiente más importante de los 3, con una sensibilidad y una especificidad bastante altas. Y por otro lado, el arco de calcio, la calcificación circunferencial, tiene un punto aparte. ¿Y esto por qué? Porque pues estamos hablando que el vaso o el total del área seccional de ese vaso está lesionado. Tiene una compliance diferente, va a ser difícil de tratar el dispositivo, porque va a ser necesario que se trate esa placa antes de implantar un stent. Y además he visto también que nosotros podemos evaluar en esa misma placa que está circunferencial, que ocupa los 360 grados del área seccional transversal del vaso, nosotros podemos medir, como ven en la imagen, por cuadrantes, la densidad. Y también hemos podido determinar que esos vasos que son más heterogéneos, en donde tienen áreas de mayor densidad que alternan con menor densidad, son más susceptibles a la fractura y son menos susceptibles a la disección del vaso. Por el contrario, placas muy densas, muy homogéneas, son mucho más resistentes a la fractura y han tenido más relación con disecciones. Este corte de la densidad, todavía no tenemos un corte para decir a partir de esta densidad o qué tan densa está esta placa, es un factor de riesgo. Se sigue estudiando. Este es el estudio más amplio que encontré. Son 64 pacientes, se trataron 81 lesiones, y en este estudio trataron de buscar en las reconstrucciones multiplanares que hacemos el corte transversal que tuviera más calcificación, que estuviera más calcificado de cada lesión,
se hizo un ROI para determinar el área calcificada y la densidad media. Y se evidenció que aquellas lesiones que tenían una densidad de más de 637 unidades Hounsfield eran un predictor independiente muy sólido para requerir terapia con rotoplastia. Entonces ahora vamos a tratar de unir estas dos, pues lo que ya veíamos del análisis anatómico, del análisis avanzado de la placa de calcio y el FFR. Entonces este paciente también es un paciente que vimos en el centro recientemente, es un masculino de 81 años, tiene antecedente de hipertensión, diabetes, dislipidemia, tuvo ya un EBC, tiene secuelas importantes. Hace 3 meses empieza con edema de miembros pélvicos. 3 semanas anterior al estudio se agrega disnea de medianos esfuerzos. Le hicieron un ecocardiograma en el que tenía un ventrículo izquierdo ya dilatado, una fiebre ligeramente disminuida, con hipocinesia solo de la pared lateral del tercio medio y apical. Hicimos la evaluación, siempre iniciamos con la evaluación del calcio coronario y vemos que sí, efectivamente, un calcio coronario pues, con riesgo alto, mayor a 400, tan solo en el segmento anterior era el vaso con mayor calcio, como se ven en las imágenes. Y si vemos aquí los percentiles según edad y género del paciente, pues está más allá del 75, ¿no? Un paciente con riesgo alto. Cuando inyectamos al paciente para la tomografía angiotáctica coronarias, pues vemos, tal vez está un poquito rápido, pero ahí donde está la flechita amarilla van a ver una lesión en la DA, que es francamente significativa, pero por ahí en la CX hacia la obtusa marginal vemos una lesión que incluso de primera vista pudiera pasársenos por alto. Y en el modelo en 3D, que es el modelo de este paciente, pues ahí van a ver que francamente se ve en la descendente anterior, pues esa como muesquita que hace la lesión. La coronaria derecha en realidad no tenía mayores lesiones, por ahí un punto de calcio con la estenosis no significativa. Cuando hacemos el análisis de la descendente anterior, pues encontramos esta placa que se ve en el segmento proximal. Si bien es cierto que de este lado, en un momento para poner desde el lado izquierdo están los cortes transversales del vaso. Y si bien vemos que en esta área las lesiones que están más calcificadas tal vez no son las que condicionan la mayor estenosis, nosotros medimos la densidad media de estas placas, de la placa más densa, fue de 1230, que está pues casi el doble del umbral que ya habíamos platicado. El grosor máximo de estas placas fueron de 1.5 milímetros, muy por arriba del 0.5 que requerimos para que sea factor de riesgo. El arco de calcio fue de casi 270 en la mayoría de las placas, pero también teníamos placas que ocupaban toda la circunferencia, los 360 grados. Y aunque si bien la estenosis se graduó en intermedia entre 30 y 40, vemos que inmediatamente distal a esa zona muy calcificada, tenemos esta placa que es no calcificada, circunferencial. Si ven de este lado, es la que condiciona el mayor grado de estenosis, que de forma visual nosotros cuantitativamente nos dio una estenosis significativa de 80 y 90% al comparar con el diámetro distal. A esta paciente van a ver un poco más adelante porque le hicimos el FR, pero tenía una lesión intermedia en la OM. Cuando nos entrega el resultado de del FR por tomografía, pues vemos que en la descendente anterior, pues francamente está disminuido el FR en 0.74, entonces esta lesión a ojo, digamos, estimación cuantitativa, al medir la estenosis y por FFR, pues era una lesión significativa que había que tratar. En este video que se le llama la geografía cuando metieron al paciente a procedimiento, pues vemos que la lesión, pues básicamente se ve casi igual a lo que nosotros entregamos en la angiotomografía coronaria y es una lesión francamente significativa. De hecho, en estas imágenes estáticas vemos aquí el calcio severo que se ve incluso en esta imagen estática, que es una imagen muy similar a la que nosotros entregamos en la angiotomografía. Cuando se hace la proyección, aquí ven este nódulo de calcio que se ve muy denso, muy extrínseco. Se le hizo imagen intracoronaria con OCT y entonces aquí vemos este nódulo de calcio que ya veíamos desde la angiotomografía coronaria. Cuando se mete el paciente a procedimiento, pues ya gracias a la evaluación que nosotros dimos de la angiotomografía coronaria
sobre la cantidad de calcio, el arco, todo lo que ya venimos platicando. El tratante sabía que es un paciente que iba a requerir que se le diera terapia modificadora de placa. Entonces usaron balones de corte que no se usan de forma habitual en los procedimientos. Y de hecho incluso vemos que en la primera intención, en la imagen que tienen a la izquierda, tras el primer intento con estos balones de corte, a través del nódulo de calcio queda esta imagen como en hueso de perro, donde se ve que no está completamente expandida esa lesión, no se está completamente tratada, se tuvo que hacer un segundo intento, y a la imagen de la derecha vemos cómo está la expansión completa. Entonces, gracias a lo que nosotros dictamos, a lo que nosotros les comentamos sobre estas placas densamente calcificadas, estaban previas a esa placa muy significativa, pero que como sabemos, pues los stents, estas placas se tienen que tratar de vaso sano a vaso sano. Entonces, si bien la placa densamente calcificada no era la que estaba condicionando la mayor grado de estenosis, pues también se tiene que tratar porque el stent tiene que venir desde ese vaso. Entonces, esto ayudó al tratante a poder decidir pues, el material que iba a utilizar. Como ya veíamos, estas placas densamente calcificadas son susceptibles a disección. Como vieron, en los ejes cortos había sitios de mayor intensidad, de mayor densidad de la placa. Aún así, o sea, era una placa heterogéneamente densa, por decirlo de alguna forma, y aún así sufrió disección durante el tratamiento, sobre todo en esa área donde estaba el calcio muy denso. Entonces, la imagen de la derecha es una imagen por tomografía de coherencia óptica, donde vemos esa área de disección tras el tratamiento con los balones de corte. Y en esta, pues es el resultado ya después del stent, donde se ve una adecuada luminal, una expansión adecuada del stent, y ese vaso quedó muy perfecto. La circunfleja en realidad tampoco tenía lesiones significativas, en un par de lesiones calcificadas excéntricas, pero no condicionaban la estenosis que tratar. Pero tenemos esta lesión que es la que yo les comentaba desde las imágenes axiales, que es una placa no calcificada, circunferencial, ahí en el ostium del abductor marginal, que en estimación visual, a la estimación cuantitativa de la estenosis en relación a los diámetros proximal y distal del vaso, nos quedó una lesión interna, 60-70, y fue por esta por la que sugerimos en PPR. Entonces el FFR nos dio menor a 0.8, que es 0.76, aunque nosotros ya en las guías sabemos que esto es un área gris. Aquí tenemos el algoritmo que nosotros utilizamos para definir qué hacer en estos casos. Cuando una lesión nos sale por debajo de 0.75, que es el corte absoluto de positividad, digamos, tenemos entre 0.76 y 0.80 un área gris. ¿Qué hacemos en estos casos? Hay evaluaciones adicionales. Tomar en cuenta el territorio vascular, de qué vaso estamos hablando, la localización dentro de ese vaso, qué localizaciones tiene la placa, la carga de placa en general de todo el sistema coronario, pero también del mismo vaso, que la placa tenga características de alto riesgo, y el delta de FFR que ya nos platicaba un poco el doctor Axel en la charla previa. Entonces nosotros, es una placa en una obtusa marginal que es de buen calibre, de buen desarrollo, que cayó en área gris, calculamos el delta de FFR, nos dio 14 por arriba del umbral, entonces por eso se dictó como positivo a isquemia. Cuando el paciente lo mete en el cateterismo, se le hace evaluación por eso también de este vaso, y está en los diámetros de su lado izquierdo, está en la referencia distal y del lado derecho la referencia proximal, y el grado máximo de estenosis que de un área luminal de 68, significativa en relación a las áreas proximal y distal. Entonces se decidió tratar también, y el paciente tiene un resultado angiográfico exitoso de ambas lesiones. Estas, en realidad, puse sobre todo las de la descendente anterior, que era un vaso muy calcificado, para que vean la comparativa entre las previas y cómo quedó esta lesión. Entonces, pues ya comentaba la doctora Nelsi que la intención de nosotros como imagenólogos cardiovasculares es sumar, es aportar información para su clínico, ya sea para su tratante, para el hemodinamista, porque mientras más información tengan, podemos entrar con más herramientas previas o planear con mejores herramientas de procedimiento y tener mejores resultados. Muchísimas gracias, doctora Lili. Muy interesante. Como hay muchísimas cosas que podemos hacer nosotros en cuanto a la imagen cardiovascular para aportar
al intervencionista para la planeación de los procedimientos, ¿no? Nos gustaría abrir al público las preguntas. No sé si haya algunas, hay algunas aquí en el chat que la doctora Nancy ya había respondido, pero me gustaría comentarlas. Nos pregunta si existe algún modelo o marca de tomógrafo que haga la diferencia en cuanto al FFRCT. ¿Qué tan certera es la tomografía en el posicionamiento, tomando en cuenta que el uso de la tomografía de coherencia óptica es de 20 micras y el IBUS de 200? Y si existe alguna herramienta mediante tomografía que permita discernir la angina microvascular. Bueno, voy a tomar la palabra en esta. Me gustaría mencionar que en cuanto al tomógrafo, en marcas o modelos, pues no es que haya alguno que sea mejor que el otro. En realidad aquí lo importante es la técnica de adquisición, cómo se haya adquirido el estudio y la calidad del estudio, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque existen dos empresas aprobadas por la FDA para el uso, más bien para el postproceso de la angiotomografía de arterias coronarias en cuanto al postproceso para FFRCT. Estas dos empresas, una tiene trabajo aquí, o sea, bueno, está aquí en México, y la otra no, la otra solamente es en Estados Unidos. Ambas trabajan de diferente manera. La que está aquí en México trabaja por medio de inteligencia artificial y el modelo 3D para poder calcular el flujo del vaso. Entonces, para poder hacer este postproceso, debemos de tener una calidad adecuada del estudio, una adecuada atenuación, no tener artefactos de movimiento, una adecuada radiación, ¿no? Pero eso sería como lo más importante en cuanto a lo que haría la diferencia para poder procesar un estudio para hacer el cálculo del FFRCT. Marcas y modelos, pues como comento, no hay algo definitivo. En cuanto a qué tan certera es la tomografía, tomando en cuenta la tomografía de coherencia óptica y el IBUS, bueno, en cuanto a la valoración de la placa, tiene una muy buena correlación con la tomografía de coherencia óptica y con el IBUS. Tenemos varios casos en los cuales lo hemos podido demostrar, pero en cuanto a la fisiología, bueno, pues ahí sí es distinto porque la tomografía de coherencia óptica y el IBUS no hablaríamos del flujo coronario, ¿no? Y para la tomografía, pues necesitaríamos hacer el postproceso del FFR. Y si existe alguna herramienta mediante tomografía para discernir la angina microvascular, pues sería hacer una perfusión por tomografía con adenosina. Y ahí sí cuantificar el flujo miocárdico por segmentos y ver si hay alguna alteración de estos flujos. No sé si alguno de los ponentes, el doctor Axel, la doctora Lili y la doctora Nelsi, quisieran comentar algo. También nos preguntan, bueno, esto es un comentario que quizá desde el punto de vista llamar por su nombre a los estudios, ya que el FFR debería de llamarse IFRR, ya que por un lado no utiliza adenosina y por otro lado no utiliza todo el ciclo. Pues no es tan errado. Hay incluso estudios en los que comparan el FFR por tomografía con el IFR, que es invasivo y que no utilizan la adenosina y han tenido también una muy buena correlación. Sin embargo, pues ahora sí que el nombre de FFRCT viene de las casas comerciales que lo postprocesan, ¿no? Porque inicialmente pues se empezó a comparar con la parte invasiva, la cual sí utilizan la adenosina, ¿no? Si en la resonancia medimos la reserva de flujo coronario a través del seno coronario con algún software que estime la reserva de flujo, hay software cualitativo para la cuantificación o semi-cuantitativos, perdón, del flujo miocárdico. Por el momento nosotros no tenemos ninguno disponible, no sé si en México existe en algún sitio
alguno disponible. Sé que lo tenemos en este momento, pero para investigación. Dice, ¿qué tanto afecta una mala adquisición de las imágenes en crudo a los resultados del FFR? Y en estos casos igual se incluyen datos o se informa al cardiólogo que la sensibilidad ha sido afectada o no se envía el resultado dado el caso. Doctora Lili, doctor Axel, doctora Nelsi, ¿nos podrían ayudar a contestar? Sí, claro, en realidad, bueno, ya lo comentaba un poco la doctora Dinora, en realidad nosotros, tal vez quiero aclarar un poco este punto. Nosotros hacemos la adquisición de la tomografía, de la tomografía de arterias coronarias, y estas imágenes se envían a hacer un postproceso, no las hace el tomógrafo. Porque arriba leí por ahí unas preguntas sobre qué tomógrafo era mejor. No, nosotros de ese pool de imágenes, de esa data de imágenes completas, se envía y se hace el postproceso. Entonces, evidentemente, nosotros como imagenólogos cardiovasculares tendríamos que evaluar primero si es una adquisición que no hicimos nosotros en el centro, que la adquisición sea diagnóstica. Vaya, que se haya comentaba también la doctora Nancy, que a partir de un tomógrafo de 64 cortes con una adquisición bien hecha, se puede realizar la cuantificación del FFR. Incluso hemos tenido casos con pacientes con alteración, con efectos de movimiento leves, que son estudios dictables o que son estudios diagnósticos, y se puede hacer el postproceso, pues, se puede hacer la determinación del FFR. Si nosotros nos llegara una tomografía que no hicimos nosotros, de un estudio donde francamente no se va a poder hacer el postproceso, sí, claro, que nosotros le comentamos tanto al médico tratante como o al paciente, en caso de que sea quien acude a solicitarlo, que ese estudio no es factible que se haga el postproceso, pero sí todo depende de la adquisición. Me gustaría comentar también que en el caso de que el estudio, como dice la doctora Lili, no sea el adecuado, muchas veces ustedes que nos envían a sus pacientes solicitan la angiotomografía de arterias coronarias y el FFR. En ocasiones nosotros consideramos que si el paciente no tiene lesiones, pues tal vez podría ser que este estudio pues no vaya a aportarnos mayor información. Lo que solemos hacer es comunicarnos con ustedes y comentar el caso y decidir si fuera necesario o no hacer el FFR. Y si definitivamente el estudio tiene artefactos importantes o no tiene la atenuación adecuada, no se va a hacer el postproceso debido a que no va a tener una buena correlación y podemos dar falsos positivos o incluso falsos negativos, ¿no? Por lo tanto, pues primero es que tengamos unos estudios de calidad para poder ayudar a estratificar mejor a ese paciente, siempre en pro o en beneficio de ellos, ¿no? Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál es la correlación con ecoestrés trombobutamina? Axel, ¿me podrías ayudar a responder esta pregunta, por favor? Sí, realmente, si vemos un poco la fisiopatología del ecodobutamina, realmente el ecodobutamina sí claramente evalúa ya una fase un poco más tardía de un proceso isquémico. Realmente el beneficio de estos estudios, no tengo como tal el dato exactamente, sí, pero sí el beneficio realmente de hacer una evaluación de la perfusión realmente nos brinda esta oportunidad, una mayor sensibilidad de detectar los pacientes con isquemia, pero realmente comparado con los otros estudios que ya había comentado, realmente el rendimiento diagnóstico de la prueba frente a estos otros que generalmente utilizamos es mucho, mucho mayor. Pero sí, este dato sí todavía no lo tengo y no estoy seguro que se haya comparado realmente porque en general la prueba siempre se hace contraestratificación con estas otras pruebas que ya había mencionado. Pero sí, lo investigamos realmente y vemos cuál es el rendimiento comparado de estas dos. Yo recuerdo un metaanálisis que salió hace unos años en donde precisamente comparaba el uso del FFR por tomografía, la resonancia magnética con estrés y el eco con estrés, ¿no? Para la evaluación de pacientes con cardiopatía isquémica.
Y definitivamente, no, y también la medicina nuclear, el SPECT. Y el que tenía mejor desempeño de estos 4, definitivamente era la resonancia magnética con estrés. Justo era, pues, cuando tal vez nosotros aquí en el país empezábamos a escuchar un poco sobre el FFR, pues porque no vamos, digamos, como en otros países, ¿no? Pero esto fue más o menos 2016, en donde decía que el de mejor desempeño fue la resonancia magnética con estrés, seguido por la angiotomografía de arterias coronarias más FFR por tomografía, y a la par prácticamente estaban el eco y el SPECT. Pero el número exacto sí, la verdad, tampoco lo recuerdo. También nos preguntaban sobre perdón, así. También nos preguntaban sobre el FFR, el delta del FFR, si es para todos los pacientes, para qué tipo de pacientes se sugiere, cómo es que se decide que a un paciente se le hace la medición del delta y qué significaría clínicamente, ¿no? Bueno, el delta ya lo platicamos un poquito sobre este algoritmo que nosotros tenemos para el uso del FFR. Se utiliza en pacientes que tienen en esta área gris, entre 0.76 y 0.80, en este rango es el área gris que nosotros tenemos, digamos, para decidir si el paciente, si esta lesión es hemodinámicamente significativa. Son estos pacientes que caen en esa área, a todos les hacemos el delta. Estas otras evaluaciones que veíamos se conjuntan, digamos, la localización de la lesión, de qué vaso se trata, las características de la placa. Todo esto suma para nosotros poder decir que esa lesión que tiene un FPR menor a 0.8, pero no menor a 0.75, tiene significancia hemodinámica. Y esto sobre todo también ya hay varios estudios que han evaluado estos rangos entre 0.76 y 0.80. También hay estudios que han evaluado el delta y se ha visto que este rango por arriba de 0.12, además de que se ha relacionado con pacientes al parear el FFR por tomografía con el FFR invasivo, son los pacientes que salen positivos en el FFR invasivo, pero además son los pacientes que han necesitado revascularización o que se ha demostrado que han necesitado revascularización a menos de un año de que se hizo el estudio. Entonces, por eso este es como el parámetro que a nosotros nos da mayor pauta para decidir si esa lesión se queda como significativa o no. Pero no solo eso, sí hay que tener en cuenta estas cosas que les comento, la localización del vaso, la característica de la placa, en qué localización dentro de ese vaso está la lesión. Pero sí, a todos los pacientes que tengan lesiones que salgan en área gris. Sí, pues sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí. Esperemos que les haya gustado las pláticas y bueno, pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos por su participación.